Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio está ubicada en San Juan, en donde nos narra uno de los milagros también muy importantes de Jesús. Pero para poderlos entender debemos comprender aquella forma en que los judíos tenían algunas leyes, conceptos, y propiamente pues lo que proviene del Antiguo Testamento. Para un judío era muy importante guardar el sábado, el Shabbat, y en el Shabbat no se puede hacer nada. Tanto la casa, las obligaciones eran enfocadas únicamente para Dios, por lo cual todo debería descansar en el Shabbat. Y se debían encontrar únicamente con Dios, en la oración, en el compartir en la familia, en el hogar, preparar los alimentos rituales, etc. Por eso genera escándalo de que Jesús haya curado a este ciego en Shabbat, cuando no se podía. Y por eso el texto lo aclara mucho. Pero hay que, ya trayéndolo en esta reflexión teológica a nuestro tiempo, quiero que de pronto reflexionemos aquellas veces en las que de pronto hemos querido hacer algo y la mayoría de personas nos callan, nos limitan. O por ejemplo cuando vemos alguna injusticia, el mejor quedarse callado, el oye, mejor no te metas y no hagas esto porque pues te puedes llevar a todo el mundo encima. Tendemos mucho a callar a las personas, aquellas personas que de pronto quieren hablar, aquellas personas que tienen dones o talentos o carismas, y me lo he encontrado mucho como docente también, aquellos jóvenes que tienen algún talento, algún don de baile, de música, de canto, de dibujo, y sus compañeros normalmente lo acallan. Me pasó a mí cuando comencé a cantar, cuando comencé a tener la guitarra, se burlaban de mí porque cantaba diferente o en otras tonalidades muy distintas a las que cantaban los demás. Y me hacían sentir mal, porque hoy en día como ya adulto y después de haber vivido y estar continuamente en ese proceso de encuentro con Jesús, me he dado cuenta que podría ser envidia o celos, no sé, se lo entregué a Jesús. Pero en muchas ocasiones van a intentar callarnos. Y nuestro deber como cristianos es primero ser el rostro de Jesús. Y más cuando Jesús ve a aquel que lo necesita. Jesús vio a este ciego. Coge barro, escupe en el barro. No coge agüita purificada, no coge agua del filtro. Jesús nos muestra
que es un Dios que se abaja a nosotros, su criatura. Y lo podemos ver confrontado cuando está Jesús Dios en el Génesis, en el Génesis 2, cuando Dios toma barro, lo moldea y sopla sobre sus narices aliento de vida. Aquí vuelve otra vez Jesús a tomar barro. Es un signo muy importante. Y se lo aplican los ojos. Hoy en día, si yo te digo, ven, cojo barro, escupo en el barro y te lo aplico en los ojos, tú dirás, no, Daniel, qué asco. Y es importante que nosotros abajemos los textos a una realidad cotidiana. Lo importante de este ciego es que fue a dar testimonio por lo que Jesús había hecho. Y en el mismo templo comenzaron a cuestionarlo. Cállate, tú vienes de pecado. ¿Y por qué juzgan estos sacerdotes de la ley a este hombre que había sido curado? Porque para la tradición judía, aquel que nacía enfermo con alguna discapacidad, como en el caso de aquel hombre que Jesús sana de la vista, era porque alguno de sus familiares había pecado en el árbol genealógico, y ese pecado se había ido entregando en generación hasta afectar la vista de esta persona. Es por eso que para un judío que no es próspero, para un judío que le va mal, un judío que tiene enfermedad, es muy parecido a lo que hoy conocemos como la teología de la prosperidad, en donde si me va bien es porque soy muy bueno y Dios me da todo, pero si estoy enfermo es porque Dios no me ama y me quiere ver mal porque hice o estuve en pecado. Jesús vino a abolir toda esa ley y viene a sanar incluso bajo la prohibición de la ley y de la norma judía, en donde no se podía hacer nada. Jesús sana, Él no se queda quieto, Él dice voy a sanar. Él rompe con todo paradigma y va por aquel que más lo necesita. Y es importante ver cómo, aunque los judíos, el sacerdote judío lo aleja, lo expulsa de la sinagoga, Jesús se encuentra nuevamente con él. Y quiero quedarme con el signo del encuentro, porque es algo muy importante. El encontrarse Jesús con él no es revictimizar lo que él sentía. El encontrarse con él es no te preocupes. Reconóceme como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Es cuando él lo ve a los ojos, lo reconoce, cae postrado en tierra. La invitación que quiero hacerte para este día es que logremos, primero, quitarnos las vendas que tenemos en los ojos, aquellas vendas que son de revictimizarnos, de maltrato, del ver más allá de la situación con la que estamos pasando, pero sobre todo de encontrarnos con Jesús y permitirle a Él que sea Él quien sane cada uno de nuestros corazones. Dios te bendiga, feliz día, bendiciones. Chao, chao.